Vale, vamos a darle. Vamos a darle, gente. Vamos a darle. Ahí estamos. Estoy on fire. Antes de entrar, lo que vamos a ver hoy va a ser para gente, sobre todo gente no científica. ¿Qué quiere decir? Gente que no tenga ningún background sobre células. Porque la gente que sabe lo que es una célula, la mayoría de las cosas que yo voy a explicar aquí le van a sonar. Y no van a ser, digamos, súper de mind blowing. No, van a ser cosas, lo que yo voy a contar van a ser cosas relativamente normales. Todos, o la mayoría de los ejemplos que yo voy a utilizar van a ser membranas en células eucariotas. Las células eucariotas son como las nuestras, las de los bichos. Las procariotas engloban bacterias y arqueas, ¿vale? Y dentro de los eucariotas están animales y vegetales. Entonces, nosotros vamos a centrarnos en animales. Las células vegetales también tienen membrana, pero además tienen una pared celular. Entonces, como eso es, digamos, un poco más complicado en este punto, nosotros nos vamos a centrar en eucariotas, animales y básicamente un poco con ejemplos humanos. Entonces, primero, ¿qué es la membrana celular? Y aquí tenéis dos fotillos o dos imágenes, ¿vale? Primero, como concepto que os tiene que entrar así en plan que os salga automático, como las tablas de multiplicar, la membrana celular es una bicapa lipídica. Dos, capas, lipídica de lípidos o grasas. Esta membrana celular, que está compuesta por esta bicapa lipídica, mi cursor le veis, ¿verdad? Digamos que estas membranas celulares están en un medio acuoso. El hecho de que esta bicapa lipídica tenga parte polar y parte apolar es algo súper importante en un medio acuoso. Bueno, pues la membrana hace precisamente de esto. Hace de barrera biológica y delimita el contenido que va a estar dentro de la célula de lo que es fuera, extracelular, ¿no? Entonces, hemos dicho que esta membrana es semipermeable. ¿Qué quiere decir que sea semipermeable? Bueno, pues porque no es impermeable totalmente, obviamente, la célula tiene que comunicarse, tiene que coger cosas de fuera. Entonces, las cosas de fuera, como por ejemplo los nutrientes, los tiene que meter de alguna manera, pero no puede dejar, pues eso, fronteras abiertas y que entre todo lo que quiera. No. ¿Vale? Tiene permeabilidad selectiva. Además, se vuelve más complejo todavía porque la membrana no solo está compuesta por esta bicapa de fosfolípidos. ¿Vale? Vale que el elemento básico, digamos, si dices la membrana celular base, digamos que es como la pizza, la margarita, la de tomate y queso. Esa es la base. Entonces eso está llena, o sea, eso solo son lípidos. Bicapa lipídica es la membrana base. Pero a pesar de que está muy buena la margarita, normalmente las pizzas les ponen más cosas. Y la enriqueces, ¿no? Le das como más toques. Pues en realidad es como si todas las células fueran pizzas muy complejas. Los receptores están en la membrana, ¿vale? Están en esta membrana. Y hay muchos tipos de receptores. Muchos tipos de formas y colores y funciones. Hay muchos tipos de integraciones en esta membrana. Y una cosa importante de los azucarillos que también están por aquí es que hay unas señalizaciones, hay como unas banderitas que están en esos azúcares que se ve modificado o que está involucrado en el aparato de Golgi.
Entonces ya lo veremos cuando veamos el aparato de Golgi, ¿vale? Pero que lo sepáis. ¿Dónde está la membrana? Dentro de la célula, ¿dónde está la membrana? Bueno, esta es fácil, ¿no? Esta es fácil porque ya lo llevamos hablando un rato de qué es la membrana, es la frontera que delimita lo que está dentro de lo que está fuera, básicamente, ¿no? Y una cosa muy importante, que además luego lo vamos a ver en funciones, es que a lo mejor es un poco absurdo, pero la membrana le da una identidad a la célula. ¿Qué me refiero con que le da identidad? Porque al delimitar lo que se queda dentro de lo que se queda fuera, eres capaz de identificar lo que es una célula porque es una entidad, una unidad compleja, compuesta por muchas cosas, pero es una célula. Bueno, pues aquí tenemos los dos tipos de células, que ya los he explicado al principio, pero que lo vuelvo a repetir. Tenemos las eucariotas y las procariotas. Y como yo llevo diciendo, estamos hablando en concreto de las eucariotas. Tenemos una membrana celular que es este círculo como negro, ¿vale? Lo que pasa que luego tiene una pared celular en las procariotas, en algunas procariotas y además en algunas eucariotas también hay pared celular, como en las eucariotas vegetales, ¿vale? Y luego, además, algunas procariotas también tienen una cápsula, ¿vale? Las procariotas en ese sentido son un poquito más complejas o más sencillas, depende de la procariota porque hay muchas. Pero la eucariota, como veis aquí, está la membrana celular aquí en naranjita y también tenemos la membrana nuclear aquí también en naranjita. Entonces, en las células eucariotas tenemos dos tipos de membranas. Una por fuera, la celular, y otra rodeando al núcleo. Vale, ya sabemos qué es una membrana y dónde está una membrana, o dónde hay membranas dentro de una célula eucariota. Vale. Y entonces ahora vamos con lo que decimos. ¿Para qué sirve? O sea, tenemos el qué es, tenemos dónde es y ahora tenemos el para qué sirve. Todo nuestro cuerpo está formado por muchas células muy diferentes. Y todas ellas tienen en común la membrana celular. ¡Pum! Y aquí hay como un resumen o una lista que básicamente explica pues, las cosas un poco obvias y a lo mejor otras que no son tan obvias. Vamos a ir un poquito por orden. Primero, sirve para delimitar la entidad célula, ¿vale? Como ya hemos explicado, te da una identidad. Otra función obvia es protección, ¿no? Porque como hemos dicho, la membrana tiene permeabilidad selectiva. Entonces, eso te da una protección, una especie de protección. No tienes todas tus cosas ahí abiertas, expuestas a que las ataquen. Otra función que tiene es la comunicación celular, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si tú tienes todos tus contenidos y todas tus posesiones dentro de tu membrana, para poder comunicarte con otras células y coger cosas, información, enterarte de qué es lo que pasa en el ambiente, todas esas medidas de comunicación, todo lo que entra y todo lo que sale, tiene que pasar por esta frontera. Entonces, es muy importante en comunicación celular. Cómo entran en contacto con la célula que está al lado suyo si yo tengo aquí la membrana y ella también tiene la membrana. Pues a través de receptores, por ejemplo, o de cosas que yo voy a secretar, que yo voy a liberar a través de la membrana para que le lleguen a las células vecinas, que es como pues, mandar un email. Entonces, comunicación celular, señalización. Señalización, esto es muy importante, por ejemplo, lo de los azúcares, que hemos dicho que están por arriba los azúcares. Estos son, pues eso,
las marcas y las banderitas que sacan las membranas para decir, hey, que estoy aquí y soy de este cuerpo. O para decir, oye, vente para acá, como los de los aviones que van haciendo así con los conos estos de sable láser en miniatura, que van haciendo pim, pim, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Todo esto, señalización y comunicación celular, para que esto funcione, tiene que estar en la membrana y por fuera. Pero tiene que estar por fuera sujetado en la membrana. Porque si lo deja fuera y se va, pues se va, no te señaliza. Es un mensaje, pero no es un cono de señalización. Entonces tienen que estar anclados en esta membrana, pero asomando un poquito por fuera de la membrana. Más cosas que tienen como función las membranas. Adhesión celular. Pues adhesión, ¿qué quiere decir? Engancharse a los sitios. Esto también es obvio, ¿no? O sea, una membrana tiene que tener unos receptores y unas propiedades y unos mecanismos para poder moverse por el cuerpo y engancharse a donde quiere quedarse. Entonces, tiene función de adhesión celular y de movimiento celular. Y en el movimiento celular, no solo para moverse por el organismo, para ver a dónde tiene que llegar o ya quedarse sentado donde tiene que estar sentado, sino también, por ejemplo, en el proceso de mitosis. Cuando una célula se divide en dos, ¿vale? Tiene que reestructurar toda su membrana. Y todo esto requiere un movimiento celular que solamente puede hacer si esta membrana está conectada con el citoesqueleto. Que el día que veamos citoesqueleto, pues veremos ya cómo se hace, pero que tengáis en cuenta que el movimiento de esta membrana, que haga así o como sea, también es importante y está gestionada por el citoesqueleto, pero también es necesario que esta membrana sea lo suficientemente rígida para que no se rompa, pero lo suficientemente flexible para que se pueda mover. Pero es importante también. Sirve para crear una diferencia en la concentración de ciertas sustancias. Esto además es importante en ciertos órganos. Por ejemplo, ¿vale? Esto es importante en ciertos órganos como pues como el estómago, por ejemplo, como el páncreas o como el intestino, ¿vale? Hay algunas células que tienen unos canales o que tienen unas bombas de iones, de protones o de sustancias que se encarga de activamente pompear, o sea, pompear no, ¿cómo se dice? Pumping, ¿cómo se dice pumping? Bombear. Se encargan activamente de bombear iones y compuestos para crear esta diferencia en la concentración. Porque si lo dejáramos por ósmosis, las concentraciones de los diferentes compuestos fuera y dentro de la membrana se igualarían, ¿no? Si dejamos una membrana permeable con dos concentraciones de diferente... O sea, con dos soluciones de diferente concentración, al final se igualarían, ¿vale? Los compuestos se reparten para que estén en la misma concentración. Entonces, como esta es una membrana semipermeable que además tiene bombas de iones, protones y compuestos, esto genera una diferencia en la concentración. Y en algunos casos, depende de la célula y depende del tejido donde esté, va a crear una diferencia en el pH, por ejemplo, o va a crear una diferencia en otros tipos de compuestos, ¿vale? Entonces, para algunas funciones biológicas esto es súper importante. Y además, dentro de la propia célula, también va a haber algunas partes que tengan diferente pH, porque también tienen diferente función biológica. Que ya entraremos otro día en eso, ¿vale? Pero que sepáis que la membrana también crea esta concentración, ¿vale? Más funciones que tiene la membrana. Exocitosis
y endocitosis. Y aquí nos metemos en el mundo del aparato de Golgi, las vesículas, los exosomas y todas estas cosas. Estos son procesos muy complejos, ¿vale? No es A, B y C. Cada proceso de exocitosis o endocitosis tiene diferentes mecanismos, también depende del tamaño de lo que está metiendo o sacando, también depende de qué tipo de célula sea, depende de muchos factores. Vale, entonces lo que estaba diciendo, exocitosis y endocitosis. Exocitosis es sacar cosas de dentro de la célula hacia afuera, por infinidad de motivos, porque te sobran, porque quieres librarte de ellas, porque quieres comunicarte con el exterior, porque tienes que activar otras células, porque tienes que inhibir otras células, por un montón de cosas, ¿vale? Hay un montón de motivos por los que tú quieres sacar cosas de dentro para afuera. Y también hay otros muchos motivos por los que quieres meter cosas. Porque quieres meter nutrientes, porque quieres meter un compuesto que hay ahí por ahí nadando y que no sabes lo que es y quieres analizarlo. Entonces lo metes y lo analizas. O lo metes para degradarlo, porque a lo mejor es un virus, entonces tú lo metes y una vez dentro te lo cargas, ¿vale? Hay muchísimos motivos por los que quieres sacar cosas y también meter cosas. Y luego si entramos en la membrana nuclear, ¿vale? La membrana nuclear, que también la hemos hablado, que es otro tipo de membrana, un poquito diferente, pues esa también tiene otras funciones, digamos, un poco diferentes, obviamente, porque está delimitando algo diferente. No está delimitando qué es el exterior y qué somos nosotros. Está delimitando una parte de la información de la célula muy importante. Entonces, tiene una función algo diferente, pero básicamente lo que hace es delimitar el núcleo, obviamente, porque hay procesos que tienen que ocurrir dentro del núcleo y hay procesos que tienen que ocurrir fuera del núcleo. Y también, por ejemplo, tiene que tener un intercambio de cosas en concreto. Por ejemplo, el ARN tiene que salir fuera del núcleo para convertirse en una proteína. Vale, entonces la membrana nuclear de interna es como la membrana celular, pero la envoltura nuclear externa es un poco diferente, porque además está asociada a este retículo endoplasmático. El mensaje principal que yo quiero que os entre es que la membrana está viva. Entendamos viva como algo funcional, algo dinámico, que se recicla, que se encarga de diferentes cosas, que está compuesto por diferentes movidas, que además varía de una célula a otra en algunas cosas, ¿no? Entonces, con esto quiero que entendáis que es algo vivo, es algo de... ¿Vale? No... ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta ahora, ¿qué es una membrana? ¿Dónde está la membrana? ¿Y para qué sirve? Tengo dos contenidos extra o dos ideas que esto ya es un poco más para debate. Y ahora, entonces, yo os pregunto, ¿qué pasa si la membrana no funciona? Obviamente se lía parda. Pero, ¿por qué creéis que se lía parda? La cosa más obvia es, si no tenemos nada que nos está conteniendo, digamos, aquí en este espacio, pues se desparramaría todo, ¿no? Y además entran cosas que a lo mejor no deberían entrar. Pensados, mira, citotoxicidad, por ejemplo. Fijaos además el ejemplo que ha puesto Diego Mare de las neuronas, que tienen que crear este potencial. En el momento en el que un trocito de la membrana se rompe, este potencial se pierde completamente y la función de la neurona y del ambiente donde están todas estas otras neuronas
se va a la mierda. Entonces, aunque solo hubiera un trocito de la membrana roto, ¿vale? Ya no estamos hablando de que explote, sino con que haya un trocito de la membrana roto, puede tener unas consecuencias bastante importantes. También se ha dicho por ahí, por ejemplo, que no hay comunicación celular. Claro, si yo no tengo unos receptores que están anclados en la membrana, si esta membrana se rompe o se disuelve, ¿dónde están estos receptores? ¿Dónde cojo la banderita para decir, ¡hey, que estoy aquí? Si no hay membrana, ¿cómo digo, ¡hey, estoy aquí? Y para terminar, tengo algunos ejemplos reales, porque todo lo que os he enseñado, de momento, han sido imágenes, quitando la primera foto de microscopía, todo han sido imágenes de dibujo, digamos. Y estos son ejemplos reales, ¿vale? Para haceros una idea. Y con esto me despido. Nos vemos. Chao, 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 chao.